Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 1 de abril del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Daniel cierra las palabras. La pregunta sería, ¿por qué razón se le pide a Daniel que cierre las palabras o que selle esas palabras? Es exactamente lo contrario al libro de Apocalipsis. Cuando se escribe el libro de Apocalipsis ya está listo para ser entendido. Pero Daniel no, por lo menos la segunda parte de su libro no está listo para ser comprendido, está cerrado, está sellado. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Veamos ahora el siguiente versículo muy conocido, muy utilizado y comentado por nuestros hermanos adventistas del séptimo día, pero desafortunadamente con una mala interpretación y aplicación. Pero en realidad, ¿qué nos quiere decir las palabras de Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Note bien, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Saben que hemos escuchado interpretaciones de hermanos adventistas respecto a este texto muy fuera de lugar y con una aplicación totalmente errónea, que cuando hemos dado la correcta interpretación hasta se han molestado con nosotros y han querido refutar de alguna manera lo que nosotros hemos predicado, enseñado. Claro, lo han hecho sin ningún resultado, porque la Biblia y la profecía solo tienen una sola interpretación y no se interpreta a capricho ni a gusto de nadie. La mayoría de los hermanos tiende a interpretar que lo que el pasaje está diciendo es el avance tecnológico, el aumento de la tecnología, de la ciencia, pero sinceramente esa no es la interpretación correcta, para nada. No está, ni siquiera en lo mínimo se está refiriendo a eso. En primer lugar, la segunda parte del libro de Daniel estaba cerrada, es decir, del capítulo 7 al 12, estaba cerrada o sellada porque no se podía entender. Y eso sucederá en el tiempo del fin, es decir, hasta el tiempo del fin se iba a comenzar a entender el libro, la segunda parte del libro de Daniel. Ahora necesitamos saber cuándo empezó el tiempo del fin, y el tiempo del fin empieza cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, es decir, cuando comienza la primera parte del juicio, la que conocemos como juicio investigador, que inicia el 22 de octubre de 1844. Y cuando el pasaje menciona que la ciencia se aumentaría, no se refiere al avance tecnológico, a toda esta gama de tecnología que nos tiene anonadados y apantallados, sino al despertar y al deseo de conocer el mensaje del libro de Daniel, especialmente la segunda parte que estaba sellada y cerrada. Habría un despertar magno al respecto, y el pasaje que denota ese despertar y aumento de la ciencia, del conocimiento del libro de Daniel, se denota por medio de un pasaje bíblico, Daniel 8:14, y hasta 2300 tardes y el santuario, tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Respecto a eso, en nuestro seminario del santuario que estamos dando, dijimos que ese fue el pasaje más significativo y que despierta el conocimiento del libro de Daniel y, por supuesto, del santuario. Antes de esa fecha o antes del tiempo del fin, meterse en esos terrenos implicaba resultados áridos, pero ya en el tiempo correcto los estudiosos comenzaron a comprender el mensaje de la segunda parte del libro de Daniel. Entonces, ya a partir del cumplimiento de la profecía de los 1260 años, se activa el aumento de la ciencia respecto al conocimiento del libro de Daniel, y aunque se cometieron algunos errores, finalmente llegaron a la conclusión de que pronto ocurriría un evento muy importante aquí en la tierra. Y quien especialmente se destaca en esta ciencia fue Guillermo Miller, quien inicia con el gran movimiento adventista. Note bien, no estoy diciendo de la iglesia adventista,
sino de los que esperaban el advenimiento de Jesús en ese tiempo, y que posteriormente surgiría la iglesia adventista. ¿Quiénes seríamos responsables de la predicación del mensaje de los tres ángeles y de todo el contenido profético de Daniel y Apocalipsis? En realidad, la iglesia adventista tiene gran luz al respecto. Si notamos nosotros las dos grandes enseñanzas sensibles de la Biblia, que son el sábado y el estado de los muertos, como iglesia adventista, tenemos el conocimiento pleno, la luz plena al respecto, mientras la gran mayoría tiene un conocimiento errado y hasta pagano respecto al sábado y al estado de los muertos. Y como tenemos esa gran luz, debemos darla a conocer, y así lo hacemos, aunque la gran mayoría la rechaza, pero esa ya es decisión de ellos. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel. Y ambos libros contienen enseñanza de suma importancia, es decir, los dos se deben estudiar al igual. Ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado, está hablando de Daniel, de los secretos del reino que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron, note bien, comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo, ni Daniel las entendía. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos: tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin, ya lo que hemos explicado, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del libro del Nuevo Testamento, es decir, el Apocalipsis. Y entonces Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan el revelador, el Apocalipsis, no pueden comprenderse. Eso es lo que el diablo ha metido en la mente de muchos y se la han creído. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de esas profecías. Entenderán los entendidos, dice Daniel 12:10, fue dicho acerca de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas. Pues claro, si no se entiende no se puede guardar, pero como se entiende y se comprende, sí se puede guardar. Queridos amigos y hermanos, el tiempo en que la segunda parte del libro de Daniel estuvo sellada o cerrada ya ha pasado. Actualmente no tenemos ninguna excusa o pretexto para no estudiar y comprender sus mensajes. Debemos ponernos en las manos de Dios para incursionar en ese terreno y extraer el mensaje que debe ser predicado al mundo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.